refleja la misma estructura de dominación, opresor oprimido. Cuando hablamos de construcción bancaria, el educador es siempre quien educa y el alumno es el educando. El educador, quien deposita al educando, Está bien, pero concentremos en lo que plantea la pregunta, ¿no? Como vos dijiste, se sostiene la estructura de relación entre uno y otro, que sería en el capítulo 1, ¿cuál sería? Opresor oprimido. Y en este caso se traduce en educador. ¿El educador quién viene siendo? Pero ¿qué viene en esa figura opresor oprimido? El opresor y el... ¿Está claro? O sea, lo que se mantiene es esa lógica estructural. ¿Algo más que alguno quiera aportar? Vamos con la 2. En relación maestra y alumno. Bien. Relación maestro-alumno, la relación vertical y autoritaria. El maestro es sujeto absoluto del proceso. Y el alumno es tratado como objeto. El educador es quien habla y el alumno quien escucha dócilmente. Bien. Habla algo que tiene que ver con el tipo de comunicación que se establece, ¿no? ¿Qué tipo de educación? Es una educación, acuérdense... Autoritaria. Sí, autoritaria, pero más que nada, digo, la forma de transmisión es narrativa, verbalista, disertante, que establece comunicados más que comunicación, ¿sí? por esta verticalidad de la que hablaban ustedes, pero es esta lógica disertante, discursiva, verbalista, habla y habla la docente, ¿no? De esta manera autoritaria. Y el alumno es una especie de tabula rasa o pizarra en blanco que solo recibe tal como si fuera un depósito bancario. Como que no se le permite pensar. No se le permite pensar, el pensamiento... Exacto, por eso es memorística, ¿no? Es memoria, de memorización. Sí, es bajar la línea de lo que yo quiero que vos pienses y entiendas. Tal cual. Sí, no hay. Bueno, esta lógica de disposición de bancos típica de la educación tradicional, en donde el alumno solo ve la nuca del compañero de adelante, tiene esta lógica de que no hay una comunicación, por ejemplo, ahora que estamos disponiéndonos de otra manera, en donde tratamos de que haya un intercambio más en términos horizontales, ¿no? Fíjense cómo hasta las disposiciones espaciales hablan de esto, ¿sí? Y eso limita la creatividad, el pensamiento crítico. Exacto. Sí, la anula directamente el pensamiento crítico. ¿La 3? La concepción de la realidad. La realidad es algo práctico, inmodificable, la cual debe ser memorizado y Traten de la posibilidad de hablar de una manera más coloquial, ¿no? Digo porque a mí me parece que es importante para ustedes cuando tengan que exponer algo oralmente en un lugar, en una escuela, van a tratar de conseguir un trabajo, no así de manera mecánica o repetitiva, sino que se nota que ustedes están hablando con fundamento, que los tienen, ¿entendés? Inclusive hasta buscar ciertos matices en las maneras de entonar, porque si no, si uno habla siempre con un mismo tono, el otro tiende a evadirse, a irse. Tratar de buscarle la manera, ¿no? Es un aprendizaje también el tema de la oralidad. Seguimos. Estabas diciendo con la realidad como algo estático, ¿no? algo estático dado, inmodificable, la cual debe ser memorizado y aceptado. Esta visión limita la capacidad crítica del alumno. Reyes propone que la educación debe presentar la realidad como un problema, como construcción histórica y social que puede ser comprendida y transformada. Bien. En esta relación, ¿qué papel, qué función le cabe a la experiencia del educando? A los saberes, a las experiencias de los educandos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué papel en esta educación bancaria, no? ¿Le cabe? ¿La experiencia del alumno? Sí, ninguna. No la toma en cuenta, entonces. ¿Sí? La experiencia no, porque justamente es bajar de línea, como decís vos. Entonces, no importa lo que sabes. Porque vos sos una...
Común. Como vagos, que no saben nada. Sí, entonces, ni siquiera claro, no aportás conocimientos, no hay saber en vos, y las experiencias que tenés no son significativas. Que es justamente lo contrario a la educación problematizadora, que parte de los saberes del estudiante y trata de traerlos para después agregarle cosas, pero trata de trabajar desde los conocimientos de los pibes. Pero por eso es la diferencia entre lo individual y lo singular. Entre lo individual y lo singular. Ah, sí, tal cual. No Tal cual. se enriquece más conocimiento. La transformar. Exacto, exacto. Pregunta 4, ¿no? A ver si hablan todos, ¿eh? Ahora los quiero escuchar a ustedes dos también. Tómenlo como un entrenamiento. ¿Qué tipo de alumno promueve la educación bancaria? La educación bancaria promueve alumnos conformistas, artísticos, obedientes, que reproduzcan sin cuestionar lo que se los enseña. Se los entrena para adaptarse al sistema y no para transformarlo. En lugar de promover la autonomía, fomenta la dependencia funcional a la reproducción del orden dominante. Bien, acá aparecen estos conceptos claves que son, sí, ¿para qué educamos? ¿No? Si educamos para reproducir un orden o para transformarlo, ¿no? Si estamos, ¿dónde estamos parados ahí, no? Y otra vez, ¿no? ¿Qué lugar le estamos dando al estudiante, ¿no? El estudiante acá es un objeto, es una cosa. ¿Se acuerdan? En el capítulo 1 hablábamos de eso, ¿no? Que el siervo o el esclavo se convierte en una cosa para el amo, lo cosifica. Y justamente eso es lo que le provoca el problema de que no hay un reconocimiento de un otro, sino que hay un reconocimiento de una cosa y ahí se queda medio parado esta relación. Iba a decir algo más, pero... Y esto de una pura adaptación, una docilidad, una obediencia y, como dijimos, una educación puramente memorística. Puramente memorística. ¿Qué tiene que pasar para que una educación no sea memorística? ¿Qué tiene que suceder? Y además más interacción, supongo yo. Sí, más interacción. Que los alumnos puedan realmente aprender, entender lo que se les está enseñando. ¿Y cómo se entiende? ¿Cómo hacen para entender, para comprender? Generarle duda al alumno. Generar interés. Interés. Yo creo que es una educación dialogal, o sea, de intercambio. Participación activa. Entonces, Que pueda Y esa participación activa, ¿qué permite ensamblar? Apropiarse de los conocimientos. Pero para apropiar, acá es donde aparece Piaget como un elemento fundamental, que es un aprendizaje significativo, que es el contrario al memorístico. ¿Qué tiene que pasar? Y pensamiento crítico, pero ¿qué tiene que pasar con ese conocimiento nuevo? se puede aplicar. Saber. Sí, pero saber aplicar que demuestra que vos lo aprendiste significativamente. Pero, ¿qué tiene que pasar? ¿Con qué lo tengo que ensamblar? Con los conocimientos previos. Si yo lo tomo y lo incorporo sin integrarlo a las experiencias previas que tengo, eso o se olvida enseguida, porque son como islas separadas, o no lo puedo comprender, lo tomo como un loro, y lo digo como un loro. En cambio, cuando yo lo integro, por ejemplo. Si no sabes sumar, no puedes aportar la X. Exacto, claro, ahí te das cuenta que hay una comprensión significativa. Pero hay que, como dice Piaget, asimilo lo nuevo, lo acomodo en la estructura de conocimientos que tengo y ahí logro una adaptación que me permite después aplicarlo. Y eso me da un aprendizaje significativo. Claro, eso es tomar en cuenta al otro. Tomar en cuenta... Que tiene una historia, que tiene una vida, tiene una procedencia. Claro, si yo bajo línea y no tengo, como les dije antes, no tengo en cuenta los saberes previos, las experiencias que tiene, no estoy propiciando un aprendizaje significativo, sino memorístico. Es una pura entrada de información, como va a decir después Marina Garcés, ¿no? Es una entrada de bits, como si fueran bits que nos entran. ¿Qué otra? Sí, en comunicación, comunicados, diferencia entre uno y otro. Comunicados son imposiciones verticales de ideas o contenidos sin participación del otro. En la educación bancaria se comunica de manera unidireccional, sin posibilidad de diálogo ni de cuestionamiento. La comunicación, en cambio, es un proceso recíproco donde los interlocutores dialogan, se escuchan y construyen saber de manera conjunta. La comunicación auténtica es la base de la educación liberadora.
Perfecto. Y la diferencia es crucial. En la comunicación verdadera se genera conocimiento colectivo y en el comunicado solo se impone una verdad ajena. Perfecto. ¿Se acuerdan que yo me daba el ejemplo en el proceso militar, cuando toma el poder la dictadura militar, lo primero que aparece es comunicado número 1? Comunicado, era un comunicado, bajaba, ¿no? Eso es lo mismo. O cuando en la guerra de las Malvinas, lo mismo. Comunicado número 1. Y tiraban, y uno lo único que hacía era pasivamente recibir eso que te baja y te baja línea, ¿no? No te queda otra. Perfecto. La otra. Sí. ¿Cómo superar la relación educador-educando de tipo bancario? La superación se logra a través de una educación problematizadora que parte de las experiencias y del contexto del educando para generar reflexión crítica. Esta educación no es ninguna respuesta, sino que plantea preguntas que ayudan a pensar al mundo y buscar caminos para transformarlo. En este modelo, educador y educando construyen juntos el conocimiento en un proceso horizontal y cooperativo. Bien. A ver si podemos ver. Acá, en el capítulo 1, había hablado de esta relación opresor-oprimido porque acá hay una diferencia entre el capítulo 1 y el capítulo 2. A ver si lo podemos visualizar. ¿Qué diferencia hay aquí en la manera de resolver esta contradicción o esta lógica estructural opresor-oprimido? ¿Y qué diferencia hay con cómo romper la relación bancaria en la educación? A ver si lo pueden visualizar. ¿El cambio? Exacto. A ver. En la persona oprimida, el cambio se lo tenía. Exacto. Pero en lugar de educar, educa. Es algo conjunto, pero evidentemente el educando solo no lo va a poder hacer. Está claro que en el opresor oprimido, el opresor nunca va a querer cambiar un orden de dominación que le conviene en términos sociales, culturales, económicos, como lo quiera, ¿no? Como yo le digo, si vamos ganando 1-0, queremos que termine el partido así, y le pedimos al referí que termine el partido. Acá, en la relación educador-educación, pasa algo distinto, porque si bien es muy crítico, Freire es muy crítico, en el capítulo 1 también, de ciertos posicionamientos a veces progresistas de la izquierda que venían y decían, el cambio es así, tienen que cambiar así, yo soy, pero ¿por qué es crítico? Porque siguen estando en esta posición de soy el que sabe, vos sos el que no sabes nada, mientras que Freire está diciendo, no, hagamos una tarea colectiva y común. Acá pasa un poco lo mismo, el educador debe generar un ambiente, un clima para que esa relación bancaria, educador, se rompa. Pero tiene un papel más activo, o por lo menos más protagónico que en opresor oprimido, que él dice, es el oprimido el que se tiene que liberar. No dar la solución directamente, sino de alguna manera tratar de que se piense en la solución. Exacto, tal cual. ¿Qué más? Así es. Domesticación y adaptación. ¿Qué posibilidad de ayudar a construir un sujeto crítico? La educación bancaria busca domesticar al alumno, hacerlo difícil, adaptarlo a hacerlo dócil, perdón. ¿Hacerlo qué? Dócil. Dócil. Adaptarlo a las normas existentes, obedientes frente a lo contrario. Freire propone lo contrario, una educación que forma personas capaces de pensar críticamente, activar con autonomía y transformar su realidad. Solo una educación liberadora puede construir sujetos históricos capaces de ejercer plenamente su ciudadanía. ¿Qué querrá decir sujetos históricos? ¿Qué querrá decirnos Freire con eso? De personas que forman parte de un momento específico. Sí. ¿Qué más? Que tienen experiencias. Que tienen experiencias. Para mí sería como que implica esa transformación de conocimientos previos y nuevos y no algo como lo de la hoja en blanco, que el educando plasma la información y siempre nada más. También. Ahora, ¿cómo era la realidad en la educación bancaria? ¿Cómo era? Ustedes lo dijeron. No, pero lo real. ¿Cómo se vive lo real o la realidad? Ustedes lo dijeron. ¿Cómo es la realidad en la educación bancaria? Imposiciones. ¿Eh? Eran imposiciones. No. Lo dijeron hace un ratito. La realidad es algo estático, algo congelado, algo que no se mueve. Eso es lo diferente de la historia. La historia es lo que se mueve, lo que cambia. Si yo planteo una realidad estática, congelada, no hay lugar para la historia.
todo se plantea en términos de nada cambia, porque la historia, justamente la transformación, la emancipación, la transformación social requiere de la historia. Porque si yo digo, no sé si ustedes, no sé, en el año 2000 apareció un filósofo Fukuyama que dijo, estamos en el fin de la historia, este es el fin de la historia. Este es el momento de que el liberalismo ha triunfado en todo el mundo y que la historia de ahora en más no juega ningún papel, todo va a seguir así. Frente a eso, una mirada transformadora, una mirada emancipadora, piensa, no, acá estamos jugando históricamente. Si no nos consideramos sujetos históricos, estamos pensando en una realidad congelada, que es justamente lo que critica Freire. ¿Qué más? Educación problematizadora, educación dialógico, ¿qué implica, a qué sirve este tipo de educación y qué relación tiene con el par libertad y responsabilidad? La educación problematizadora es necesariamente dialógica, se basa en el diálogo horizontal entre educador y educando, donde se parte de las situaciones de la vida real para reflexionar críticamente y buscar caminos de transformación. Esta educación tiene un profundo sentido ético, político y liberador. Esto da servicio a la concientización y la recuperación de la dignidad y la transformación de la sociedad. Se relaciona directamente con el par de libertad y responsabilidad porque forma personas libres que asumen el compromiso de actuar sobre el mundo para hacerlo más justo. La educación problematizadora que propone Freire se diferencia radicalmente del modelo tradicional o bancario. Implica una forma de enseñanza basada en el diálogo horizontal entre educador y educando, donde ambos construyen juntos el conocimiento y a partir de la realidad concreta en la que viven. Bien. En la educación bancaria, ¿hay libertad? No. ¿Hay responsabilidad? Si yo estoy obligado a obedecer, ¿soy responsable de aquello que obedezco? No. Si no tengo opción, si yo solo estoy domesticado, docilizado y tengo que obedecer, yo no soy responsable. Igualmente te responsabilizan si no lo Sí, esa es la cosa más perversa todavía, pero por ejemplo, en la época de los militares, de los juicios, la figura era la obediencia debida. Yo lo hice porque me recibía órdenes. O en la materia anterior que hablábamos de Hannah Arendt, cuando hacen el juicio a Eichmann en Israel, el tipo dice, yo no maté a nadie, me decían, tenés que preparar los trenes para que vayan a Auschwitz, y yo lo hacía. Yo no maté a nadie, no le pido a nadie. Porque, bueno, la obediencia. Para que haya libertad, para que haya responsabilidad, tiene que haber libertad. Y ahí otra vez, muchas veces nosotros creemos que ser un ciudadano es ser sujeto de derechos solamente, pero también nos comprometen a asumir las responsabilidades, que nos están dando libertades. La libertad es indispensable. No, si las propongo bien, en buen sentido, en el sentido, bueno, yo te doy la libertad para que vos decidas ciertos márgenes en el tema educativo, de alguna manera te estoy haciendo responsable, estoy diciendo, bueno, hacete cargo porque establecimos ciertos acuerdos, vamos a hacer esta propuesta didáctica, hacete cargo de eso. No la cosa de la orden cerrada. Digo que voy a hacer un comentario político. Leí el otro día el cartel de Marra que dice libertad y orden, ¿no? ¿Quién tiene libertad? ¿A quién les asignada la libertad y a quién les asignada el orden? Ahí debería decir libertad para algunos y orden para otros, ¿no? Bueno, la educación dialógica o problematizadora implica constituir a los estudiantes como ciudadanos. Y constituirlos como ciudadanos es constituirlos como sujeto de derecho. Y constituirlos como sujeto de derecho es constituirlos como sujeto de la norma. Quiero decir, digo esto porque a veces se entiende que, no sé, la libertad es hacer cualquier cosa y no es esa el tema de la política como democracia. La democracia implica que nos ponemos de acuerdo, que realizamos ciertos acuerdos colectivos, no alguien que nos dice esto es así, sino acuerdos colectivos, y que una vez que hicimos acuerdos colectivos, todos somos responsables de respetarlos. Nos comprometemos, que es lo que dice, bueno, Marina Garcés, ¿no? La importancia del compromiso, ¿no? Me parece que pasa un poquito por ahí. No tiene poco que ver, ahora no, se me fue el nombre. Yo en el colegio secundario tenía educación ética y ciudadana. La educación tenía. Ahora tienen, se me fue el comienzo de la materia. Formación. Sí.
formación ética y ciudadana, que sé que eso también en dictadura, el nombre de esa materia justamente, también se había modificado. Voy a lo relacionado a lo que antes se demarca, como hoy, y entiendo que justo esa materia cambia, dependiendo qué es lo que se quiera, de qué manera se quiera educar o adoctrinar. Sí, en realidad, yo creo que yo estudié secundaria en época de dictadura y creo que no había ninguna materia directamente. Bueno, que cambia. La educación ética y ciudadana aparece creo que en los 90. Si no me equivoco, en la Ley General de Educación, la ley general que se llamaba la de Dualde, la que estuvo antes que esta. Y fue interesante, la verdad, como materia que bien dada podía ayudarnos a pensar en esto de la ciudadanía, de constituirnos como ciudadanos. A mí me parece que es una de las cosas más importantes en este momento para la formación de los pibes y las pibes, que están bombardeados con esto de que la política es mala, de que los políticos son todos corruptos, de que cada uno se hace solo y que se hace individualmente. Y bueno, poner en cuestión eso me parece que... Pues ese tipo de materias que tienen que educar, forman. Sí, para mí forman de un aspecto... ciudadano, sí. Pero no es educar para el bien común, es formar. Sí, pero ¿cuál es una connotación negativa, formación? Sí, política, para mí. ¿Y qué tiene malo política? Política dependiendo... Claro, ya va de un adoctrinamiento, de una bajada de línea, más adoctrinamiento a la forma de esta ideología política. Cambia. La educación es política. Claro, por eso. Y hay cosas que cambian dependiendo qué políticas haya. Sí. Y qué es lo que se da, qué es lo que se hace. Bueno, ahí Martina Garcés plantea algunas cosas que me parece que son interesantes en ese sentido, que por ahí la podemos ver. Siempre está el peligro del adoctrinamiento, siempre está. La cosa es cómo se maneja eso. Me parece que tiene que ver, si vos das buenas clases, creo que permitís el diálogo y la pluralidad de voces y las diferentes opiniones, pero generar un clima de participación. Pero que todas las voces puedan, pues yo digo esto de Marra, que alguien me puede decir, bueno, pues yo pienso tal cosa y no estoy de acuerdo con eso, y está perfecto, porque digamos, tiene que ver con... Y no tiene nada de malo tampoco que el docente fije posición, porque si no fija posición, en realidad está ocultando cosas y de alguna manera la va a meter. Digamos. Está bueno que nos posicionemos y digamos, y que aparezca una materia como formación ética ciudadana que por ahí podemos dar lugar a que hablemos de ciertas cosas. Ahora, que se puedan distorsionar cosas. Sí, puede haber. También ya depende del docente, ¿no? Pues, absolutamente, del docente, de las instituciones. Por ejemplo, ahora están en discusión muy fuerte la ESI. La ESI está puesta en entredicho y todo este tema que es un supuesto adoctrinamiento y la ideología de género y todo ese tipo de cosas. Y lo que está haciendo es ocultando que siempre hay ideología, en uno y otro lado siempre, no hay una educación neutral. Perdón, creo que todos en cierto punto, ante las diferentes cuestiones que se realizan como sociedad, tomamos cierta postura. Consciente y conscientemente uno se para desde un lugar para observar. Sí, pero bueno, además, esto que venimos hablando también en otra materia, ¿no? Que en general hay posiciones en las cuales cualquier cambio, por ejemplo, hablar con lenguaje inclusivo, es una cosa terrible, porque parece que el mundo se te acaba y que cualquier cambio es visualizado como algo terrorífico, o pues, porque usan la pollera corta, porque usan el pelo largo o el pelo corto, y como él no está dentro de los cánones supuestamente normales, es visto como algo, cualquier cambio se ve como algo horroroso. Aparte, lo raro de la ESI, que me parece a mí, es que pueden alegar ellos, bueno, pueden alegar ciertas cuestiones, pero después un porcentaje muy alto de denuncias en base a la ESI en las escuelas. O sea, ¿qué pueden alegar para quitar la ESI? Yo estaba leyendo que ellos la quieren arrancar. Sí, de hecho ya la arrancaron, inclusive hay provincias en que no se implementó nunca, a pesar de que es una ley nacional. Sí, se calcula que entre el 70 y el 80% de las denuncias de pibes y denuncias se hizo en las escuelas a partir de escuchar. Se calcula que hay entre un 30 y un 35% de pibes que ha sufrido algún tipo de abuso. Bueno, pero no es que
no había abuso antes de que esté la ESI. O sea, después había hemos hablado. ahora con la ESI, Claro, se anima. por eso mismo. Pero si te pones a pensar, son casos de por ahí cuando eran más chiquitos. No, y aparte es una pregunta que aparte de darle a las niñas, también es al docente. ¿Cómo? Alguien que te genera un cierto Ah. tipo de confianza. Sí. Alguien También es la herramienta que se está dando, aparte para las niñas, también para el docente, para hacer esas situaciones. Que también pudo haber pasado por eso y no estar preparado. Bueno, yo creo que les dije el otro día que hasta este gobierno había lo que se llama el INFOD, que era el Instituto de Formación Docente, que era gratuito, que lo financiaba el Estado. Y yo participé en uno de esos cursos que era orientación para los docentes y las autoridades en situaciones conflictivas de convivencia, entre las cuales estaban las situaciones de abuso. En ese caso nosotros somos agentes de Estado, por lo tanto tenemos la obligación de ante una situación de violencia o de abuso, denunciarlo. No de acusar. Nosotros no somos abogados ni jueces, pero nosotros vemos algo y si el pibe nos dice algo, nosotros tenemos que elevarlo a los superiores y los superiores tienen que dar lugar a esa denuncia. Y ahí no podés callarte, no podés decir no quiero. Muchas veces se hace que preferimos no hablar, porque siempre se generan riesgos. Bueno, hubo un caso hace poquito de una nena de 7 años que le dijo a la maestra, ¿usted me puede ayudar? Le dijo. Y le contó que el abuelo, que era la pareja de la abuela, en realidad abusaba de ella. Sí, no, hay muchísimos casos. Y bueno, se hizo la denuncia pertinente. No, Bueno, hay muchísimos casos, que son muy complejos, ¿no? Porque muchas veces está un familiar metido y muchas veces la situación económica hace muy difícil derivarlo a otro lado y no hay políticas públicas que alberguen de la mejor manera. A mí me pasó con una piba de 6º grado que había sido abusada y se la sacaron a la madre porque el padrastro era el que no lo abusaba y la chica fue a caer a un centro, a un hospital, quedó internada ahí y la íbamos a visitar y uno dice, no sé dónde está mejor. Y eso es terrible, eso es realmente terrible. Bueno, sigamos porque ¿qué otra más? Ahora ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo. Los hombres educan en comunión y el mundo es el mediador. Los mediadores son los objetos cognoscibles que en la práctica bancaria pertenecen al educador, quien los describe o los deposita en los pasivos educados. Esta afirmación expresa la superación del modelo verticalista. La educación no es imposición y la autoinformación es la, sino un acto colectivo. El mundo, con sus problemas concretos, es el mediador del proceso educativo. Freire plantea que los objetos cognoscivos no deben ser propiedad del educador, deben ser explorados críticamente por todos. El conocimiento nace de la interacción de lógica entre sujetos que analizan su realidad con el fin de transformarla. Esta idea es coherente con su rechazo a la propiedad del saber y se apuesta por una pedagogía democrática. Bueno, acá hay una fuerte llamado a la horizontalización que tiene que ver con un momento histórico de que la escuela era súper autoritaria, súper verticalista. Después me parece que Marina Garcés trae cosas que nos invitan a pensar algo a la luz de estos tiempos que a mí me gustaría, ojalá podamos llegar, y si no lo plantearemos de alguna manera. Está claro que frente a esta verticalidad tan fuerte de la educación bancaria tradicional, él proponía, bueno, nadie educa a nadie, se ponen casi en un mismo nivel docente y alumno, y habría que ver que si en estos momentos es la mejor manera de enseñar, en estos momentos, en los tiempos históricos actuales. Lo vamos a tratar de ver. Pero acá está planteado esta horizontalización casi absoluta, ¿no? Coeducamos. Nos coeducamos, nadie educa a nadie. Es muy fuerte esa frase, eso es lo que les quiero hacer que entiendan. Y después está la inédito viable, ¿no? Sí. La última. Inédito viable es un concepto esperanzador. Se refiere a aquello que aún no existe pero que puede ser creado a través de la acción transformadora de los sujetos históricos. Es la posibilidad concreta de un mundo más justo, que aún no ha sido realizado. Freire invita a los educadores educando a imaginar y luchar por el inédito viable. Un futuro no determinado pero posible que debe construirse de la praxis correctiva. Este término encarna su fe del cambio social en la capacidad humana de reinventar el mundo. Bueno, está claro que ese término está planteado en clave de transformación, de emancipación, de revolución. Está planteado, se parece a lo que plantea La Rosa en del imposible a lo verdadero, como ir a ese lugar. Si la realidad es estática, nunca va a aparecer ese inédito viable, porque siempre estamos ahí, este es el nivel y siempre nos manejamos acá.
si nos manejamos en términos de sujetos históricos, podemos ver que lo que hasta ahora no se logró, por ahí en otro momento lo podemos lograr. ¿Sí? Aparece eso que en una realidad estática es absolutamente inédito y no lo puedo ni pensar, aparece la posibilidad de pensar otra sociedad, otro mundo mejor, otra forma de convivir. Vamos con este muchacho Pablo Inen. Dale que estamos apurados. Pablo Inen afirma que la aparición de la escuela moderna tiene una característica paradojal. ¿Qué significa eso? Cambia el modelo, pero también es el mismo. El de reproducir el orden, el de reproducir el orden. La paradoja es cómo se termina funcionando y normalizando de manera más sutil y disfrazada. Me parece que... ¿Se acuerdan que hablamos de lo paradojal como algo ambiguo, algo bueno y malo, como esa cara de bifronte, ¿no? De dos caras? Lo que dice Imen, me parece a mí, es que la escuela, cuando nace como sistema educativo moderno a fin del siglo XIX, permitió que la cantidad de los pibes de las clases populares que estaban en la fábrica, que estaban en las minas, que estaban ligadas a la prostitución, fueran a la escuela. O sea que desde ese punto de vista fue algo súper positivo, inclusive muy demandado por los anarquistas, por los socialistas, que querían que los pibes fueran a la escuela. ¿Sí? Entonces, ahí está la parte buena, pero a la vez la escuela fue un dispositivo de disciplinamiento, de normalización, de generar sujetos dóciles, obedientes. Entonces, ahí está lo paradojal. Por un lado, es que todos los pibes, por lo menos la educación primaria, la tuvieron gratuita, obligatoria y laica. Y por otro lado, generó este dispositivo fuerte de disciplinamiento y obediencia. Pero que a la vez, el hecho de que estuvieran en la escuela ya hizo que aprendieran cosas, que miraran el mundo de otra manera y que de alguna manera después pudieran demandar, por ejemplo, secundaria o derechos laborales, digamos. Si bien hubo un fuerte disciplinamiento, también generó la posibilidad de acceder a conocimientos nuevos, a otras maneras de aprender, y lo sacó de la calle, de las fábricas, de las minas. No sé si el otro día creo que les decía, salió una nota de un tipo ya grande ahora, que había venido de Escocia, de chicos se fueron porque los pibes laburaban en las minas, porque las minas necesitan en las cuevas lo más chico posible, porque si no hay mucho laburo, hacer cuevas grandes, y nadie mejor que los pibes. Laburaban de desollinadores, rascando el carbón de ahí porque se podían meter, o laburaban en las minas, inclusive muchos laburaban en la prostitución. Esto que se habla tanto de la prostitución infantil ahora, bueno, viene de lejos. Entonces, ahí está lo paradojal, Yo por eso puse la fusión y el cambio. O sea, el cambio es sacarlo de la esclavitud. Pero cuando yo digo una parte de... ¿Normalizando? No, una parte... Claro, lo del modelo, sí, como que cambia el modelo, sí, obviamente le doy la parte positiva, pero como que en el modelo nuevo, positivo, hay un fin, Ruin. ¿Hay un? Hay un fin malo. Sí, por eso, ahí claro, sí. Y ahí es lo paradojal. Sí. Lo malo. Bien, pero por ahí. Claro, bueno, quizás yo no lo entendí. Descripción, no. Quizás yo no lo entendí tan bien y habría que leerlo un poco más. Vámonos. ¿Por qué señala que la práctica educativa es una práctica política? Es una práctica política porque interviene a su conveniencia, lo que necesita en el tiempo que transcurre la política. La política es una organización, siempre se piensa políticamente. ¿Vamos? Sí. Bueno, bien. Vuelvo a decir, pensando en estos tiempos en que está demonizada la política, pensar en la educación política es pensar que todo lo que atañe al sujeto histórico es política, todo es política. Hasta el cuerpo, los cuerpos son cuerpos políticos. Y no es, la política no es otra cosa que pensar cómo nos organizamos para vivir juntos. Un poco lo que plantea Marina Garcés también, ¿no? ¿Cómo me organizo sin tiranía, sin alguien que me lo diga, me lo baje? ¿Cómo me organizo? ¿Cómo nos organizamos colectivamente para vivir juntos? Es la vida en la polis,
dirían los griegos, ¿no? La polis era ese lugar donde nos reuníamos, hacíamos la democracia los griegos, ¿no? En el ágora nos ponemos la acción de los iguales para decidir las cosas de la ciudad. Simplemente eso. Vamos con otros. Bueno, y una diferencia una educación pensada para la reproducción o bien para la emancipación. ¿Qué implica cada una de esas posiciones? Educación para la reproducción y educación transformadora. La educación para la reproducción es disciplinadora, instructiva, no entiendo lo que puse acá, con conocimientos básicos y limita la creatividad. La educación transformadora expande, o sea, implica el poder expandir espacios al público, fomenta autonomía, es flexible, tiene participación activa y un enfoque social. Muy bien. Revisaría la palabra instructiva y quizás debería ser instruccional o instrumental. Sí, puede ser que te han leído. Porque instructiva quizás no lo veo con una connotación negativa. Bueno. Vamos, ¿qué más? Iman señala que la educación ha pasado a ser pensada en una lógica de mercado. ¿Qué implica? La educación y todo ha pasado a ser. Bueno, tener. Iman señala que la educación ha pasado a ser pensada en una lógica de mercado. ¿Qué implica? Entendemos, si es que no entendemos mal, porque estamos haciendo cosas muy similares. Esto implica, con respecto al contenido, o sea, la mercantilización con respecto al contenido, al cursilismo. Sí, esa viene, digamos, en las posteriores preguntas. Quizás esto de pensar, uno puede pensar la escuela como un derecho social o como un bien de mercado, ¿no? Simplemente eso, digamos. Es una mercancía, ¿no? Así como la educación, el conocimiento como mercancía, la escuela se transforma en un shopping, los docentes son proletarios y los alumnos clientes, consumidores. Todo se traduce en una lógica mercantil, ¿sí? De una lógica empresarial. Cuando, digamos, la educación es un derecho social, según lo dicta la Ley Nacional de Educación, ¿sí? La otra, vamos. Esta mercantilización puede visualizarse a través de ciertas cuestiones que aparecen en el escenario educativo. ¿Cuáles son y qué características? Ahí está lo del cursillismo. Claro, respecto al contenido, dejar afuera a docentes de la participación de la currícula del mismo contenido, monopolio. No solo a los docentes, no solo a los docentes, también a las familias, a la comunidad educativa en general. Bueno, a todos. El monopolio de las editoriales, el cursilismo también. Bueno, los docentes que tienen que hacer cursos sin sentido, pero mucho, para obtener puestos y poder acreditarse a ciertos trabajos y generar conflicto. Exacto. Y el curso se transforma también en una mercancía. En una mercancía. Sin sentido, algo que Claro, sin sentido pedagógico. No capacita, no forma a los docentes, sino que es simplemente algo que vos tenés como si fuera un billete que la compañera hablaba el otro día de que se compran los puntajes, ¿no? Fíjate, eso se hace el colmo de los colmos, ¿no? Quiero 40 centésimos de esto y 50 de esto. Sí, bueno, o sea, claro, ahí hay una ilegalidad que encuentran, pero bueno. Pero uno ve, a ver, la verdad, uno ve ciertos personajes conocidos que son doctores y que tienen doctorados y maestrías, y uno dice, y los escucha hablar y dice, pero si este muchacho no sabe ni hablar, o no sabe leer de corrido, ¿cómo puede ser que tiene un doctorado? ¿Cómo hizo la tesis? ¿Cómo defendió una tesis? Bueno, evidentemente ahí es un cliente, ¿no? ¿Qué más? Y las pruebas PISA, que por medio de la evaluación, pues a nivel mundial, son las pruebas, se ranquean a las escuelas. Y así terminan disminuyendo estos espacios a un lugar de intercambio. Y además las pruebas PISA, como son en todo el mundo, son estandarizadas, o sea, se toman sin tener en cuenta las singularidades de las regiones, de los países y demás. ¿Sí? Claro, y no es casual que estén desarrolladas por organismos de comercio. La OCDE es un organismo de cooperación y desarrollo económica, eso te dicen las chicas. Y eso dirige el alineamiento de la educación actualmente en el mundo. ¿Hay algo más? Desde
lógica que piensa la educación desde una lógica mercantil. ¿Cuál papel les queda reservado a los docentes? El papel que les queda reservado a los docentes es el proveedor de servicio educativo, a lo que lo que hace es limitar su capacidad de enseñar según su criterio. Es ahí donde se ve que lo que dice Freire está bueno para su momento histórico, pero acá está diciendo, se está sacando el valor al docente, es un mero operario, es un aplicador de lo que le viene de afuera, no se lo constituye como un sujeto de la enseñanza que porta un saber. Quizás en el momento que habla Freire está bueno lo que hace, pero ahora hay que pensar que hay que poner otra vez el valor al docente, que es lo mismo que dice Marina Garcés. ¿Sí? Que no dejarlo, no desactivarlo políticamente y desactivar la posición del docente como el que porta un saber, el que enseña y que tiene que tener cierta asimetría. Tiene que haber. El docente está pasando como a ser un sujeto pasivo y dejándolo como el alumno hacer solo el detectivo, manejar todo. Claro, no ser extremo. Yo suelo repetir que la educación tradicional ponía el sujeto activo era el maestro, el que impartía bancariamente el conocimiento, y el alumno era el sujeto pasivo. En algún momento se pasó a un extremo en donde se colocó la centralidad en el niño, y muchas veces el niño se convierte en un niño caprichoso, y un niño dominado por la pulsión mercantil, porque el consumo, si lo dejamos solo, y cree que está operando por sus propios deseos, y en realidad está operando por el deseo del mercado de que consuma. Y el docente se le ha puesto en un lugar absolutamente pasivo. ¿Sí? Lo que plantea Garcés y lo que plantea acá también es poner la cosa más exacto, y los dos sean sujetos activos. Pero nos damos el valor al docente que tiene conocimiento. O sea, se comparte, pero de manera activa y respetando el... ¿Qué dice Marina Garcés de la simetría, con respecto a la simetría? Ya dice el docente como un gestionador de grupo. Eso es una crítica, que se termina colocando como un mero gestionador, un mediador, un guía, se lo desactiva y se lo desvaloriza. Como nueva tendencia de educación, dice. Exacto, pero desde un discurso progresista. O sea, fuera de la escuela tradicional, siempre hubo una escuela crítica, la escuela nueva, la escuela activa, que propiciaba una democratización del proceso educativo. Y hoy lo que pasa es que desde se toma muy tramposamente ese discurso progresista y con eso lo que se logra es desactivar la importancia del docente. Que casi la palabra enseñar, el otro día, en algún momento se volvió una mala palabra, parece que enseñar estaba mal. Bueno, lo que plantea Marina Garcés, pero como lo vamos a poner en valor al docente, los provee la simetría que es necesaria, esa horizontalidad que planteaba Freire, quizás acá dice, bueno, no, pongamos a ver, que es una simetría de saberes, que no habla de desigualdad, es una igualdad en las diferencias, dice Marina Garcés. Porque la única igualdad que existe es la igualdad en las diferencias. ¿Sí? Y que eso implica poner al docente en valor. No es más tiempo, pero me gustaría que alguna cosa que les parezca significativa de Marina Garcés, más allá de esto. Me interesa ahí hay un contrapunto que me interesaba, por eso traje a Marina Garcés, un contrapunto con Freire, ¿sí? ¿Tenemos ahí ninguna pregunta? El compromiso. Claro, me parece que también es muy importante. El compromiso educativo, no solo de enseñar algo, sino un compromiso también en general. Como de la sociedad, un compromiso global. No, con el trabajo en sí de ser docente como cumplir horas y estar ahí en el lugar, sino tener una mirada más enfocada a la sociedad que rodea a ser docente y a ese lugar donde está puesto, donde está posicionado, ¿no? Yo digo que no se puede ser docente si no hay dos cosas, si no hay compromiso ético y si no hay esperanza en el que viene. Justo lo que dice el compromiso ético. Y hay algo con el singular plural que me interesa, pero que es diferente a lo que plantea Durkheim. Cuando vieron que Durkheim habla del singular y lo plural, porque en la primaria todo junto y la segunda después nos separamos. Pero acá habla de otra cosa. ¿Qué quiere decir singular y plural, Marina Garcés? Habla de que en la sociedad existen singularidades que no son capaces de cada una de pensar, de aprender y de transformar la vida con nosotros en conjunto. Somos una suma de singularidades. Claro. Tenemos siendo de alguna forma. Yo pienso más en el ejemplo del perro. A ver. De mi perro. No es lo mismo.
O sea que en la mirada del docente que sea singular. No perder esta línea de pensar en términos sociales, pero eso no quita de poder pensarme como un individuo singular. Esta vida es mía, dice en otro libro, Mariana Garcés. Pensar lo común, pero también pensar. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo ahí? Está diferenciando tanto del liberalismo que plantea que la sociedad es una suma de individuos, por eso no me gusta tanto lo de suma de individuos. Es una más, Margaret Thatcher decía, no existe la sociedad, existen los individuos. La mirada estaba focalizada en cada individuo, no en seres humanos singulares, sino que en cada individuo. Y las propuestas totalitarias, muchas veces de la Unión Soviética, que planteaban una colectividad que borraba toda singularidad, que terminaba borrando lo singular. Frente a eso, poder pensar lo común, lo social, sin perder eso que nos hace cada uno diferentes, singulares, únicos e irrepetibles. Ella decía como que somos una suma de encuentros singulares. Es una buena metáfora. Sin perder la singularidad, pero pensar en términos de lo común. Claro, que no quite el hecho de sus sujetos históricos también, ¿no? También. Bueno, eso también tiene que ver con la analizarlo un poquito a lo que decía. Exacto, sí. En una realidad estática todos somos individuos, no somos singularidades. Y en la medida que hay historicidad, es lo que nos hace singulares de alguna manera. Creo que el otro día el video de la Rosa nos decía, lo dejamos porque lo seguimos, acuérdense, pero no vienen, creo que están bien armados para tener una buena producción. ¿Esperanza eso? Soy muy optimista, en serio lo digo, no lo digo por decir. ¿El sube el martes? ¿El martes lo sube acá? No, el miércoles. Nos lo pasa por WhatsApp, ¿no? ¿Cómo el profe el parcial? Claro. Les pongo, voy a dividir 3 o 4 grupos. A cada grupo le voy a hacer 4 preguntas diferentes y cada uno le toca, pero es individual, ¿eh? A pesar de que hago grupos, le va a tocar 2 de Freire, una por y bueno. Listo, ok. Yo la mando por WhatsApp general y ustedes me la mandan por WhatsApp a mi WhatsApp particular. Listo. Un video ahí arriba, ¿no? Un video, respondiendo las 4 o 5 preguntas. Pero es individual, digamos, el parcial. Sí. Lo único que como daban un grupo van a hacer preguntas diferentes. El de Pablo se basa más en para este video. Él toma algo de Pablo Freire, ¿no? Pablo con respecto a responder las preguntas de la guía de preguntas, nos tendríamos que basar más en ese video que nos mandaste que en el libro de Marcio Pablo Freire. Es que, digamos, el video que yo hice trata de reflejar el texto de Pablo Freire. Tienes que manejarte con eso y con el PowerPoint. Claro, por eso ahí. Sí, ahí va a estar la pregunta, van a ir por ahí. Chao, nos vemos, buen día mañana.